noite, mais um webinar do Instituto Liberdade. Na noite de hoje, com o duplo prazer de receber aqui o professor Ricardo Manuel Rojas, advogado, doutor em História Econômica pela ESEAD, ex-secretário letrado da Corte Suprema de Justiça da Argentina, ex-juiz da Câmara Criminal e Correcional também daquele país, professor de Análise Econômica do Direito Penal e em mestrado de Direito e Economia da Universidade de Buenos Aires, professor de Teoria Social na ESEAD, professor visitante da Universidade Francisco Marroquim, membro do Instituto de Direito Constitucional da Academia Nacional de Direito na Argentina, autor de vários livros e ensaios sobre temas jurídicos, econômicos e filosóficos. Junto com ele, e representa exatamente esse duplo prazer, Eduardo Marti, professor de Economia da Universidade de Buenos Aires, fundador e diretor do Junior Achievement, o qual dirigiu durante 27 anos, ensinando a arte de empreender projetos, e também é o atual presidente da Fundação para a Responsabilidade Intelectual, o FREE. Ambos já ministraram inúmeros cursos e palestras em seminários promovidos pelo IEE, Instituto de Estudos Empresariais, e também pelo Instituto Liberdade ao longo dos últimos 30 anos. O tema de hoje será Lei Objetiva, Governo Limitado. A aversão latino-americana ao capitalismo. E para tratar deste tema, eu quero fazer antes disso uma pequena introdução para que a gente nivele o nosso conhecimento, a partir do qual tanto Ricardo Rojas quanto Eduardo Marti abordarão o tema. Então, imaginem que se vivêssemos isolados em uma ilha, certamente não estaríamos sujeitos à iniciação do uso da coerção por outros indivíduos, exatamente porque, e obviamente, estaríamos sozinhos naquele lugar. Poderíamos agir livremente para realizar nossos propósitos na busca da nossa felicidade. Daí derivam nossos direitos individuais, a vida, a liberdade, a propriedade e a busca da felicidade. Quando vivemos em sociedade, tais direitos devem ser preservados, pois nossa natureza racional, como seres humanos, continua intacta. Porém, nem todos numa sociedade conseguem pensar e agir como seres racionais que somos, e muitos recorrem, para satisfazer suas demandas, ao uso da força e de fraude, ao uso da coerção. É para proteger os indivíduos que produzem, os indivíduos que pensam, criam, produzem, daqueles que se valem da coerção para obterem o que desejam, que existe a lei e o governo para implementá-la. Este tema, ele inclui e aborda também a questão do capitalismo. O capitalismo, e principalmente no capitalismo laissez-faire, a lei precisa ser objetiva, ou seja, ela deve ter determinadas características, sendo que o seu objetivo fundamental, primordial, é o de defender tais direitos individuais. E o governo que a impõe deve ser limitado a essa tarefa. Capitalismo, portanto, é um sistema social no qual o governo tem o propósito de proteger os direitos individuais para que a livre iniciativa e a propriedade privada, ou seja, a liberdade de agir para produzir e a propriedade privada
que é o direito que nos autoriza a criar, manter e dispor daquilo que a gente produz, como a gente bem entende, estejam submetidos apenas ao rule of law, ou ao Estado de Direito, cuja essência é exatamente a defesa dos direitos individuais. Na América Latina, há mais de 100 anos, lutamos e temos sido derrotados como defensores do capitalismo, da livre iniciativa, da propriedade privada e do Estado de Direito, seja no Brasil ou lá na Argentina, onde residem os nossos convidados de hoje. A minha pergunta, para iniciar o nosso debate, se dirige ao amigo e professor Ricardo Rojas. Professor Rojas, por que os latino-americanos têm tanta aversão ao capitalismo? Muchas gracias. En primer lugar, muy buenas noches a todos. Voy a hablar en castellano, en español, y voy a hablar lo más despacio que pueda para que me puedan entender. Si intentara hablar en portuñol me entenderían menos posiblemente. Así que yo creo que en la región en la que están van a entender el español si lo hablo despacio. Bueno, para empezar a contestar tu pregunta sobre por qué existe tal aversión al capitalismo en América Latina, posiblemente tendríamos que investigar o estudiar cuáles son los fundamentos del capitalismo, cuáles son los fundamentos de la política en general, y a lo largo de la historia distintas corrientes filosóficas han nutrido, por un lado, a los defensores de la libertad y del capitalismo, y por el otro lado a sus detractores o sus atacantes, y les han dado argumentos que, digamos, con el tiempo hicieron que los ataques al capitalismo fueran tan grandes como lo vivimos hoy en día. El capitalismo como forma de gobierno, como forma política, supone, como decía muy bien Roberto en tu introducción, supone el respeto y el reconocimiento de derechos individuales. Esto es, siguiendo un poco el desarrollo lógico que Ayn Rand, una filósofa rusa, desarrolló en sus trabajos filosóficos, uno podría decir que una idea de capitalismo parte del reconocimiento de la realidad como punto de partida, es decir, no esconder o no tergiversar la realidad o cambiarla por nuestros gustos y caprichos. Nosotros reconocemos la realidad, tenemos que reconocer que como seres humanos tenemos una naturaleza determinada que debemos respetar si queremos sobrevivir. Y esa naturaleza indica que tenemos que actuar de cierta manera para sobrevivir. Nada está dado automáticamente en la vida del hombre. Debemos pelear por cada cosa que obtenemos. Tampoco tenemos el conocimiento automático de lo que tenemos que hacer. Debemos descubrir la forma en que tenemos que actuar. Y por lo tanto, para poder sobrevivir como todo organismo, el ser humano requiere actuar de determinada forma, producir lo que necesita para sobrevivir y hacerlo con conocimiento limitado, sin conocer de antemano cuáles deberían ser sus cursos de acción. Esa es una primera conclusión de la naturaleza humana que no es sometible a discusión. Es decir, creo que pocas personas discutirían el hecho de que el ser humano tiene estas características. Como decía, para actuar para vivir tenemos que actuar. Como la forma de actuar no está dada en nuestra naturaleza, tenemos que tomar decisiones, y fundamentalmente decisiones sobre qué curso de acción vamos a seguir, y para alcanzar nuestros objetivos tenemos que pensar qué valores vamos a perseguir, qué cosas son importantes para nosotros, y de qué forma nos vamos a comportar
teniendo en cuenta que casi todo lo que necesitamos requerimos un trabajo a largo plazo. Las cosas no se dan de forma inmediata en general en la vida del ser humano. De modo que nosotros tenemos que elaborar un código de valores que es individual. Es decir, Ayn Rand tenía, digamos, le proveyó a la teoría filosófica de dos elementos muy importantes. En materia de epistemología, lo que indicó es que la forma en que nosotros obtenemos conocimiento de las relaciones es la razón, pero no la razón entendida como una facultad automática que automáticamente nos dice cómo las cosas son, ni siquiera como una fuente de conocimiento, simplemente como una facultad individual que cada uno de nosotros tiene, que debe usar voluntariamente, tomarse el trabajo de usar la razón para tomar decisiones, y a partir de ahí seguir su curso de acción. El otro concepto fundamental para mí de Ayn Rand en la filosofía ha sido su visión de la ética como un código de valores individual. No existían para Rand las éticas colectivas, no existían los principios morales generales y obligatorios. Cada persona tiene necesariamente que elaborar su código de valores libre y voluntariamente y regirse por él. Por eso es que es tan importante estudiar la moral, porque si los valores fueran colectivos o fueran automáticos, no haría falta estudiarlos. Como cada uno de nosotros tiene que decidir cómo se va a comportar, estudiar la moral es importante. Y por eso Ayn Rand se tomó el trabajo en una de sus obras, en La virtud del egoísmo, en estudiar precisamente cómo son los códigos de valor que los seres humanos, digamos, cuáles serían los valores que un ser humano debería sostener para vivir como tal. Con toda esta introducción tenemos seres vivos que necesitan actuar, que no tienen respuestas automáticas, que tienen que elaborar voluntariamente sus valores, regirse por ellos, tomar decisiones, producir y sobrevivir. Un trabajo muy duro. Por eso, cuando Ayn Rand encara la política, y esto es la base no solo de Ayn Rand, sino del liberalismo clásico en general, lo que ella advierte es que en la relación entre los seres humanos, el principio básico debería ser el principio de no agresión. Esto es, que yo necesito ser libre de coacción por otras personas, debo ser libre para producir por mi propia cuenta, intercambiar libre y voluntariamente mis productos con otros y obtener el provecho de aquello que yo produje, sin verme sometido a coacción, a fuerza o fraude por otras personas. Entonces, Ayn Rand y el liberalismo clásico, que fundamentalmente desarrollan el principio de que el orden social debe estar enderezado a evitar el uso de la fuerza en las relaciones entre seres humanos. Ahí, obviamente, se desarrollan una serie de conceptos vinculados con la política. Uno de ellos es el concepto de gobierno. Ahí yo tengo una discrepancia con Rand, que por ahí la podemos discutir después, pero en Rand lo que dice es que el gobierno, como sostiene el liberalismo clásico, el gobierno debe ser un monopolio del uso de la fuerza y de la legalidad. ¿Qué es lo que ese monopolio hace? Fundamentalmente, establecer las leyes objetivas que permiten pura y exclusivamente proteger los derechos de cada persona. El único justificativo que tiene el gobierno en una sociedad capitalista es proteger a las personas de la fuerza o el fraude por parte de otras. No tiene ningún otro fundamento. Aquí hay una diferencia abismal con lo que es el gobierno y la legislación en América Latina. ¿No? En nuestros países en realidad se ha entendido que el gobierno está para hacer cualquier cosa, para darle bienes a determinadas personas a expensas de otras personas que tienen que pagar por ellos,
y a tomarse las atribuciones que se quiera tomar ejerciendo su monopolio de la fuerza, pero la idea clásica del liberalismo, la que permitió que el capitalismo creciera y se desarrollara en el mundo, es precisamente que la única función del gobierno es proteger a través de la ley objetiva, o sea, la ley destinada a evitar la fuerza en la relación entre personas, mantener la paz, evitar la agresión. Y logrando ese objetivo es que justamente los países capitalistas que han tenido gobiernos limitados y se han organizado a partir del reconocimiento de los derechos individuales, pudieron crecer, prosperar y tener paz y vivir con paz, persiguiendo su propia felicidad. Si uno piensa, por ejemplo, en lo que fue la Revolución Norteamericana, ¿no? Y lo que fue la organización del gobierno de Estados Unidos, fue un ejemplo muy interesante, porque por primera vez en la historia del mundo, por lo menos del mundo occidental, se organizó un gobierno prácticamente desde cero, de la nada, con el firme propósito de proteger derechos individuales. El gobierno de Estados Unidos, en su constitución original, solo estaba para organizar la seguridad, la justicia y todo lo que propendiera que las personas pudieran vivir tranquilamente y prosperar. Y esa constitución y esa forma de organización política permitió un crecimiento económico como nunca se había visto en la historia del mundo. Algo parecido pasó en Argentina, ¿no? Argentina, luego de la mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, donde hubo guerras intestinas, rebeliones, matanzas y caudillos, se sanciona una constitución siguiendo los principios de la de Estados Unidos, y eso hizo que Argentina en los 70 años siguientes se convirtiera en un país que rivalizaba con Estados Unidos en crecimiento y en prosperidad. El capitalismo llevó al mundo precisamente al crecimiento económico, a la paz y a la protección de los derechos de cada individuo. Mientras que en América Latina hemos buscado atajos para darle al Estado facultades que no debería tener y para pedirle que haga cosas que no debería hacer. Cualquier gobierno que vaya más allá de la seguridad y la justicia es un gobierno que está cometiendo un crimen. Y a tal punto que la propia Ayn Rand, diferenciándose del liberalismo clásico, sostenía que el propio cobro de impuestos es un crimen. Porque si uno sigue a rajatablas el principio de no agresión, nadie tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza contra otro. Uno solo puede usar la fuerza para defenderse de un ataque, pero no para iniciar la fuerza. El cobro de impuestos es una forma de agresión. Y por eso el gobierno, según Rand, debía sostenerse con aportes no compulsivos, con aportes voluntarios y otros mecanismos de recaudación que no significaran imponerle a la gente. Si uno compara o piensa en lo que es América Latina, Argentina es una cosa espantosa y supongo que Brasil no está muy lejos, lo que es la presión económica del Estado sobre el individuo, la presión tributaria y todas las otras formas de expoliación que el gobierno ejerce sobre la persona, nos damos cuenta de por qué América Latina en realidad estamos condenados al empobrecimiento. En Argentina un 60% de lo que gana una persona se va en impuestos. O sea, más de la mitad del tiempo está trabajando como sirviente del Estado. No hay forma en que se pueda ahorrar, invertir y crecer económicamente en una sociedad cuando el Estado se convierte en un expoliador de los derechos de las personas. Así que básicamente yo creo que para un primer acercamiento la idea es esa, ¿no? El liberalismo clásico ha hecho crecer el mundo y desarrollado el capitalismo a partir de reconocer que los seres humanos tienen que ser libres de coacción, tienen que ser libres para poder trabajar y producir, y que en definitiva la única función del gobierno
es la de administrar justicia y defender los derechos. Yo ahí mi única discrepancia con Rand es que creo que esas funciones también se pueden hacer privadamente, pero en todo caso es una discusión menor frente al gran problema que enfrentamos en América Latina en estos días por el avance del populismo y de la colectivización de los derechos. No se escucha. Ricardo, o que eu costumo dizer aqui é o seguinte, que antes de nós decidirmos, discutirmos se o governo deve ter o quase monopólio, porque não tem, na realidade, um monopólio do uso da coerção, né? Ele se permite o uso da coerção sob determinadas circunstâncias e é reservado aos indivíduos o uso da força no exercício do seu legítimo direito de defesa, a contratação de agências de segurança privadas para proteger a vida e a propriedade, ou a contratação de árbitros para resolver conflitos, né? Quer dizer, o monopólio do exercício da coerção por parte do governo se dá única e exclusivamente em última instância quando cabe exatamente impor por coerção a lei ou os contratos particulares, né? Então aí é que seria realmente a ideia de fazer com que o Estado monopolize, né? Sob pena de se permitir que os indivíduos façam isso, na ausência de um devido processo legal, pode-se estar incorrendo em nova violência em vez da defesa do seu legítimo direito. Mas isso realmente é assunto para talvez outro seminário, né? Outro webinar. Eduardo, o que tens a nos colocar a respeito disso, por favor? A ver, ahora, ¿escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Me escucha, Ricardo? Me escucha perfecto. Roberto, ¿me está escuchando? Yo no lo escucho, Roberto. Bueno. Pode continuar, estamos te ouvindo. No lo estoy escuchando. Ah, ok. Entonces, yo creo que no sé en qué hablar. Voy a misturar un poco algunas palabras. Primero, gracias por la invitación, Roberto. Un placer compartir palestra con Ricardo, un juez muy sabio. E o problema dos direitos individuais es un problema parecido al problema de creación de riqueza. Lo que es natural en el ser humano es comportarse como un animal. Somos parte del reino animal y hace 100.000 años que estamos arriba de los árboles. Entonces, los animales no respetan direitos, ¿no? No respetan el derecho a la vida porque el león se come al ñu, se come a la gacela y se come al búfalo, y los tiburones se comen a las baleias. No respetan el derecho de propiedad porque rapiñan las presas y invaden el territorio de otros animales para tener sus cotos de caza. No respetan el derecho a vivir sus vidas. Cuando el ñu fala con el león y le dice, león, perdóneme la vida, el león se lo come igual. Y los hombres históricamente se han comportado como animales, es decir, para ejercer poder sobre los demás. El concepto de esclavitud es un concepto que ha regido durante toda la historia del hombre, desde el año menos 100.000 antes de Cristo, con los homínidos primitivos, hasta que bajan de los árboles 40.000, 50.000 años,
y las primeras civilizaciones hace 10.000 años, el concepto de derecho, de direitos, era un concepto inexistente. Así como la pobreza formó parte de la historia del mundo, la violencia, el poder y la falta de respeto por la vida, la propiedad de los demás, formó parte de la historia del mundo. Eso ha sido un concepto natural. La primera vez que se fala da idea dos direitos es durante el Imperio Romano. Es por primera vez que aparece allí la idea de que algunos seres humanos integrantes del Imperio Romano tenían algunos derechos específicos, pero era un concepto solamente aplicable a algunos residentes de Roma que podían acceder a cargos públicos. Na Argentina, eu supongo que no Brasil também, a ideia de que usted podía ser un funcionario público estaba vedada, estaba prohibida. Los nativos no podían acceder al cargo de oidores o jueces, o solamente se permitía algunas veces formar parte de los cabildos, pero no podían acceder. Incluso en tiempos modernos los derechos no existían, o existían solamente para una pequeña parte de la población. Los primeros derechos aparecen en Roma y era derecho a tener algunas propiedades, a comerciar. Aparece el concepto de hipoteca, de mortgage, por primera vez en la historia, pero solamente algunos ciudadanos romanos podían poseer esclavos que eran considerados mercancías, o podían comerciar, o incluso habitar en Roma era un privilegio solamente permitido para algunas personas. Los direitos estaban reservados solamente para algunos privilegiados. Para todos los demás carecían de direitos. Hoy en día, muchos países, la gente que está morando en esos países carece completamente de direitos. Y si no, pregúntele a los habitantes de Corea del Norte, o de Cuba, o de Venezuela ahora con Maduro, o incluso de la ex Unión Soviética de Rusia. Hay muchos países donde los derechos están limitados o son inexistentes. En nuestra Latinoamérica, los derechos están en un 50%, o tal vez en menos. Están limitados, son atacados, pero algunos de esos derechos aparentemente existen en todo o en parte. El hombre ha tenido que luchar mucho a lo largo de esta cantidad de años, décadas y miles de años, para poder consagrar algunos derechos. Los primeros derechos que incluso muchas rebeliones contra el poder, el objetivo de esas rebeliones era sacarse de encima el poder atacante, pero la idea era dominar y esclavizar al bando perdedor. Entonces, cuando usted ve la historia de Europa, lo que usted ve no son intentos de consagrar derechos. Lo que usted ve son el intento de dominar un área geográfica específica para someter a los ciudadanos de ese lugar a los designios, a los placeres y a los gustos del vencedor. La Carta Magna de 1215, que se le impone a Juan I de Inglaterra, cerca del castillo de Windsor, es el primer intento real de consagrar derechos, pero otra vez. Esos derechos eran exclusivamente para los nobles, no eran para los siervos. Y básicamente lo que intentaban era imponer respeto a la vida de los nobles, respeto al derecho de propiedad, diciéndole, usted no puede aumentar los impuestos
sin mi consentimiento o sin el consentimiento de los pobres, porque tenemos derecho a sobrevivir y alimentarnos. Si usted nos quita toda la cosecha, vamos a morir de hambre. Cuando Stalin le quita los derechos de propiedad y la cosecha entera a los ucranianos, tú ves ya en el siglo XX matanza enorme de una población a la que se somete por hambre, simplemente porque se deja de lado el derecho a la vida y el derecho de propiedad. Un avance en la consagración de derechos lo ves en la Revolución Gloriosa de 1688, donde se le dice al rey: señor rey, en casa del labriego inglés puede entrar la lluvia, puede entrar el frío, pero si nosotros no lo permitimos, el rey no puede pasar. Entonces, es una limitación al poder del rey, y nuevamente los nobles impulsan eso diciéndole: señor rey, usted tiene que respetar derechos. Hoy en día, la reina de Inglaterra, antes de entrar al Parlamento, tiene que tocar la puerta 3 veces antes de que se le permita el acceso, como una manera de señalarle a la reina: usted debe respeto al Parlamento. You cannot do whatever you want. You are limited in your power. En 1789, en Francia, se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero en Francia la lucha por ejercer esos derechos no está bien entendida. Y hay una disputa enorme entre aquellos que defienden la idea de derechos y aquellos que creen que los derechos tienen que estar subordinados al common good, al bien común. Y obviamente gana la idea de Rousseau de que el common good debe estar por encima del derecho individual. Entonces, a partir de ahí lo tienen a Robespierre, lo tienen a los jacobinos, y la consecuencia inevitable de eso es el ascenso al poder de un Napoleón que prácticamente se vuelve emperador y deja de lado todo el concepto de derecho. Impulsa, sin embargo, algunas ideas liberales en Europa, pero los derechos brillan por su ausencia. Si Napoleón te decía: tienes que enfrentarte a los cañones austríacos y dar tu vida por Francia, estabas obligado a hacerlo. Entonces, este concepto de derecho es un concepto nuevo. El Bill of Rights americano, cuando se consagran los derechos en los Estados Unidos, otra vez se consagran los derechos para los blancos, pero los negros que habitaban en el sur del país y que también en muchas colonias, incluso Washington tenía esclavos negros, la idea es: les dan ciertas licencias en ciertos casos, pero la esclavitud no se menciona dentro de la Constitución de los Estados Unidos. Y fíjate que eso le cuesta después una guerra civil con más de 1 millón de muertos, porque la consagración de los derechos individuales es incompatible con la idea de la esclavitud. Un derecho es... Lo que nos dice un derecho es que tenemos derecho a nuestra propia vida, a los frutos de nuestro trabajo y a buscar nuestra propia felicidad. ¿Y de dónde salen esos derechos? ¿Y por qué nosotros tenemos derechos y los animales no los tienen? Por nuestra capacidad de pensar. Somos el único animal que su método de supervivencia es pensar. Y si nuestra supervivencia depende de que pensemos o no pensemos, tenemos que ser libres para agir de acuerdo a los dictados de nuestra razón. Y por lo tanto, tenemos que ser libres de coerción. Nadie tiene el derecho a iniciar la violencia contra nosotros. Sí tenemos el derecho a usar la fuerza, pero en defensa. Ahí viene un tema interesante sobre si los derechos provienen del uso de la capacidad racional, ¿por qué decimos que también los niños pequeños tienen derechos, o los handicap, o aquellos retardados mentalmente, o aquellos que están en coma tienen derechos?
Ese es un tema para discutir posteriormente, pero la razón de por qué tienen derechos es por la capacidad potencial de convertirse en seres racionales. Pero en toda circunstancia, los derechos derivan de tu capacidad real o potencial de pensar. Los animales no tienen potencialmente la capacidad de pensar. ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve para proteger a la gente en sus derechos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo logramos consagrar una ley objetiva. Y para consagrar una ley objetiva tenemos que aplicar el método científico. Tenemos que los sentidos observar y a partir de ahí inducir y poder sacar generalizaciones. Los derechos del hombre nacen justamente de la realidad, de observar cómo se comporta y qué es un ser humano. ¿Es fácil de aplicar la ley? No, pero los principios esenciales de un código jurídico que permita que los hombres florezcan, que los hombres crezcan, que generemos sociedades prósperas, tienen que estar basados en qué es un ser humano, lo que decíamos recién. Los derechos que nuestras constituciones en Latinoamérica consagran misturan derechos reales con pseudo derechos. Un derecho que requiere que dejar de lado los derechos de terceros para ser consagrados no es un derecho, es un falso derecho. ¿Por qué en Latinoamérica no progresamos? Que era tu pregunta inicial. Porque Latinoamérica es místico, no aplica la razón, y porque es altruista. Cree que el bien común está en contradicción con el bien individual, que tenemos que sacrificarnos por nuestros hermanos. En lugar de consagrar el derecho a la búsqueda de la felicidad, creen en la idea del sacrificio. Y a partir de allí derivan toda una serie de derechos, que los debes haber nombrado hasta el cansancio, el derecho a la salud. Si yo tengo derecho a la salud, ¿quién tiene la obligación de proveerme los médicos y las medicinas? El derecho a la educación. Si yo tuviera realmente derecho a la educación, ¿quién tiene la obligación de proveerme la educación, los materiales, los sueldos de los profesores? El derecho a una vivienda. Si yo tengo derecho a una casa, ¿quién tiene la obligación de dármela? El derecho a un subsidio, a un ingreso, a una protección industrial. Son todos falsos derechos. Entonces, ¿cuál es el problema de Latinoamérica? Es que todavía no comprendemos qué es un ser humano y qué es un derecho. Entonces, a partir de allí intentamos consagrar pseudos derechos y le damos poder al gobierno para que exceda sus funciones. Entonces, lo que tiene ahora son gobiernos monstruosos que se gastan, se comen el 50% del PBI de lo que producen brasileros, de lo que producen los argentinos o los demás pueblos latinoamericanos. Obviamente en ese proceso se roban un buen porcentaje, pero el argumento por el cual logran que todos nosotros regalemos a los políticos el 50% de nuestra producción es la idea del altruismo, la idea que tenemos que sacrificarnos por nuestros hermanos y que nuestro derecho a la propia felicidad debe estar restringido por el bien común. Gracias, Roberto. Muito bem. Isso me leva a dizer o seguinte, que, na realidade, o que nós estamos falando é a perversão dos direitos, né? A perversão do conceito de direito. Porque quando se fala em direito à saúde, a gente imagina exatamente, com clareza, que é o fato de que ninguém pode me impedir de agir em prol da minha saúde. Isso não significa obrigar os outros a me dar aquilo que é necessário para que eu tenha uma saúde conforme aquela que eu desejo, né? Isso
me leva a pensar no seguinte, tanto o Ricardo quanto o Eduardo já mencionaram esse aspecto. Nós, seres humanos, somos capazes de abstrações, né? Diferentemente dos animais irracionais que vivem no campo da percepção, né? Ou seja, nós somos capazes de criar ideias e abstrações e criar, a partir daí, valores. Até o surgimento dos direitos, na sua acepção correta, e foi mencionado pelo Eduardo, não se criava riqueza propriamente. Quer dizer, as sociedades, elas buscavam riqueza através da expoliação, através da pilhagem, né? Então, uma sociedade enriquecia quando pilhava outra e aquela, então, acabava encontrando a pobreza e muitas vezes até a escravidão. A partir do comércio e a partir da institucionalização dos direitos, os homens passaram a criar valor, a cooperar entre si e a produzir os valores necessários, trocando-os com base na divisão do trabalho, na especialização que cada um tinha para produzir cada vez mais valor. Então, assim como nós tivemos no passado as guerras religiosas, onde o Estado ele adotava uma determinada religião, ele seguia uma determinada doutrina mística, né? O Estado também agia no sentido de defender uma determinada sociedade e lutava contra outra para que a predominância e a hegemonia daquela sociedade que o governo defendia acabasse acontecendo. Isso me leva a imaginar o seguinte, como a própria Ayn Rand sempre defende, que o que realmente falta para a América Latina, como de resto, praticamente todos os países na atualidade, é uma separação absoluta entre o governo e a economia, ou seja, o governo ele só pode exatamente fazer a defesa dos nossos direitos individuais, ele não pode intervir na economia para dar privilégios, para pilhar alguns em favor de outros, né? O governo tem o único papel de agir como árbitro nas relações interpessoais, seja de cooperação ou de trocas voluntárias e espontâneas. Então, assim como houve a separação do governo da religião no passado, o que acabou com as guerras religiosas, que eram muito frequentes, né? Assim como o governo pilhava antes, defendendo, quando nós tínhamos as cidades-estado ou as pequenas nações que entravam constantemente, principalmente na Europa, em guerra, né? Uns para pilharem os outros, e hoje isso mudou um pouco a sua forma. Quer dizer, o governo pilha uns e dá aos outros, e, obviamente, garante para si próprio um bom quinhão desse butim, desse roubo estabelecido a partir desse processo, né? Então, entender que nós realmente somos indivíduos que, para vivermos, darmos significância à nossa vida, estabelecermos os nossos propósitos, nós temos que ter o reconhecimento de que nós pensamos, criamos abstrações, né? Que nós criamos valor, que esses valores podem ser trocados e cabe ao governo apenas preservar um ambiente no qual isso seja possível. Como nós conseguiríamos isso aqui na América Latina? Já que há mais de 100 anos nós estamos nessa luta e a gente vê uma dificuldade enorme para superar exatamente essas limitações. Ricardo, como você entende que nós podemos fazer e o que é necessário fazer para mudarmos o actual status quo da nossa sociedade? Bueno, primero comprendiendo bien cuál es la función del gobierno. Ahí, obviamente,
como se separó la Iglesia del Estado y como se separó la educación, o se intenta separar la educación del Estado y otras actividades, obviamente no es función del Estado tener ninguna injerencia en la economía ni en ninguna otra actividad que sea propia de los individuos. Y ahí tal vez también, por lo menos durante 30 segundos, hacer la diferencia entre el Estado y el gobierno, que son dos cosas distintas. La noción de Estado es una noción profundamente perjudicial, porque el Estado es la organización jurídico-política permanente que ejerce la soberanía sobre una región determinada, y esto implica un poder permanente sobre los individuos, mientras que la noción de gobierno es simplemente un grupo de personas que cumplen tareas específicas, resolver conflictos o proteger la propiedad de las personas, pero no tienen esta idea de la permanencia jurídica en el tiempo y el poder de soberanía sobre un territorio determinado. Si uno lograra eliminar la idea de Estado y tal vez redefinir la idea de gobierno, podría avanzar muchísimo sobre... Hoy en América Latina lo que hace falta es una gran tarea de educación, porque en todas partes, en la televisión, en los foros en general, en las universidades, lo que se enseña es colectivismo, se enseña que el Estado le provee cosas a la gente, que la gente tiene derecho a pedirle cosas al Estado, que los recursos del Estado son inagotables y que cuando el Estado le regala algo a alguien, el dinero sale, nadie sabe de dónde. Sin embargo, no hay conciencia de que uno está siendo esclavizado sin darse cuenta. Digo, si uno pensara en que pueden haber grados de esclavitud, ¿no? Porque incluso el esclavo en Estados Unidos tenía momentos en los que vivía en libertad y tenía derecho a comer y un lugar donde dormir, no era 100% esclavo todo el tiempo. Uno podría decir, en Argentina la gente es esclava el 60% de su tiempo. Hay un grado de esclavitud del ser humano frente al Estado que no se termina de entender, no lo entienden en Argentina y prácticamente en ninguna parte de América Latina, ¿no? Entender esta idea que lo que nosotros consumimos o que lo que nosotros queremos no nos lo va a dar el Estado, no nos llueve del cielo como si fuera maná, sino que alguien lo va a tener que producir. Y que si no lo producimos nosotros, alguien lo produjo y se lo estamos quitando por la fuerza. Y lo que otro tenga me lo está quitando a mí. Entonces el punto es generar los incentivos en la gente para darse cuenta de que es mucho más útil y mucho más productivo respetar los derechos individuales y que cada uno avance lo más que pueda de acuerdo con sus propias capacidades, en lugar de crear este sistema de esclavitud colectiva donde todos estamos sometidos a un pequeño grupo de personas para recibir lo que nos den, a cambio de, además, una enorme corrupción, porque toda nuestra riqueza y todos nuestros bienes terminan siendo repartidos por quienes gobiernan, como ocurre en prácticamente todos los regímenes dictatoriales en el mundo. Lo que pasa en América Latina no es casualidad, que países con tanta riqueza, con tanta tradición cultural, terminan empobrecidos y que terminen sojuzgados y sometidos, pasa en primer lugar por una no comprensión de cuál es el origen de los derechos y una no comprensión de que no existen derechos colectivos y que ninguno de nosotros tiene derecho a exigirle por la fuerza cosas al otro. El día que esto se entienda, entonces el Estado o el gobierno va a dejar de estar involucrado con la economía, iría más allá, va a estar dejado, no va a estar vinculado con el derecho, porque finalmente el derecho fundamentalmente es producto de contratos privados y costumbres basadas en el intercambio de valores. Ni siquiera hace falta un gobierno para elaborar el derecho, lo único que haría falta tal vez
en ese contexto es una autoridad que aplique una solución objetiva cuando se produce un conflicto, pero ni siquiera tiene que estar involucrado en lo que las partes están discutiendo, eso es una cuestión privada. De modo que el gobierno es un organismo que solo debe encargarse de algo muy concreto, garantizar la paz y evitar la violencia. Todo lo demás habría que eliminarlo. Sim, concordo perfeitamente com isso. É mais ou menos, fazendo uma analogia, como a dicotomia corpo e mente, não é? São coisas diferentes, mas são inseparáveis, e o nosso corpo age de acordo com a nossa mente, e a nossa mente tem que ter um propósito, né? Tem que agir para proteger nosso corpo e a nossa mente. Então, a proteção dos direitos individuais caracteriza exatamente isso, né? E o governo deve agir apenas e exclusivamente quando isso se faz necessário. Y una cosa importante es aclarar que el liberalismo surgió en el mundo con dos propósitos fundamentales. Tratar de evitar el avance del poder del Estado contra las personas y tratar de garantizar y proteger la noción de derechos individuales. Sí. A lo largo del tiempo, esa pelea ha ido variando. Es decir, hoy en el siglo XX, el siglo XXI, la tecnología y los cambios en la sociedad hacen que esa lucha no sea igual de lo que fue en el siglo XVIII. Es decir, hoy hay muchas cuestiones que ya están resueltas, que antes, si no las hacía el gobierno, nadie las iba a hacer. Y por lo tanto, el individuo, gracias a la tecnología y a los contratos y a las instituciones consensuadas, ha logrado resolver un montón de problemas que antes se consideraba que si no los hacía el gobierno, no los iba a hacer nadie. De modo que la lucha por la libertad va avanzando permanentemente. Entonces, fijarnos o centrarnos en cuál es la lucha de los liberales en el siglo XXI, hasta dónde queremos correr el eje de la discusión. Eduardo, o que tens a dizer a respeito disso? Yo coincido completamente con el análisis que hace Ricardo, me parece brillante. Podría agregar que parte de la clave, que no hay magia en esto. Transformar Brasil, transformar la Argentina, requiere la transformación de todos y cada uno de los ciudadanos de Brasil. Parece tarea imposible, pero las redes ayudan y hay muchos mecanismos adicionales, especialmente si logramos convencer a las élites intelectuales que lideren esa transformación. Yo he visto la transformación de cómo ha ganado espacio el liberalismo, el objetivismo dentro de Río Grande do Sul, dentro de São Paulo, dentro de Minas Gerais, en Río de Janeiro, y como dos o tres personas isoladas, como eran Donald Stewart, o como eran originariamente tres o cuatro, después con su apoyo Roberto, con el de André Leuferman, Carlos Souto, Burger, Helio Beltrán, Leonidas Salmonovics, y han armado toda una estructura desde el Foro de la Libertad hasta que realmente ha permitido el avance de las ideas liberales, imprimiendo libros, generando debates extraordinarios. Ese es en parte el camino. Obviamente, si logramos separar educación y Estado, vamos a lograr potenciar ese avance de una manera increíble. Jorge Luis Borges, un famoso escritor argentino, decía: a liberdade é o espacio que requieren las almas. Entonces, si usted tiene un país como Suiza, los suizos son gente con alta autoestima, sentido de productividad, orgullo. Entonces, no necesitan un gobierno grande, necesitan un gobierno descentralizado, necesitan una municipalidad en la que todos los suizos participan, toman decisiones
y prácticamente confían en la responsabilidad individual de todos y cada uno de los suizos. Cada suizo tiene una Glock en su armario y tiene un FAL, y se confía en ellos la defensa del país y la defensa de los derechos. Sí. Cada suizo ocupa su espacio. En la medida que la educación esté en manos del Estado y nos enseñen, los gremialistas decidan qué libros vamos a leer y te dan a leer las enseñanzas del Foro de Sao Paulo, o te dan a enseñar las enseñanzas de Castro y Lessa, o te dan economistas marxistas y te enseñan la plusvalía en las facultades brasileras o en la Argentina, que es lo mismo. Entonces, obviamente, vas a encontrar alumnos pasivos, sin sentido de responsabilidad, resentidos, que creen que la responsabilidad de sus vidas la tiene que dar el gobierno. Entonces, manejan la educación, manejan los contenidos, manejan los libros, escolien a los profesores. Usted, para ser profesor, tiene que tomar cursos y tener antigüedad de cursos que son dictados por los gremios. Entonces, toda la ideologización y adoctrinamiento se da en la escuela. Entonces, usted está jugando en desventaja con todo eso. Por eso es tan importante implementar un sistema de vouchers, implementar un sistema de charter schools, donde usted les da al padre la libertad de escoger la escuela pública o privada que él desee. Y si escoge una escuela privada, el dinero que usted paga de la matrícula de la escuela privada lo saca del orçamento del Ministerio de Educación. Entonces, hay que hacer una campaña muy importante de separación escuela y Estado. Y después incrementar la comprensión del empresariado brasilero de que tiene que investir en los grupos y los intelectuales liberales que explican buenos principios. Solamente a través de ese proceso educativo y de los líderes del Instituto de Estudios Empresariales, del Instituto de Formación de Líderes, de la separación de escuela-estado, de palestras, solamente se va a poder modificar y acelerar el bienestar de nuestros países. En la medida que impere en la mente de los brasileños y de los argentinos ideas colectivistas, va a ser muy difícil la transformación. No hay magia. Tenemos que lograr meter en la cabeza, hacer un buen lavado de cerebro a favor del individualismo, a favor del capitalismo, del derecho al lucro, del derecho a la búsqueda de su propia felicidad, y denunciar a los políticos que atacan a la gente com pretextos. Perfeitamente, Eduardo. E é esse exatamente o papel que o Instituto Liberdade tem exercido nos últimos 34 anos. E eu gostaria de lembrar, antes de agradecer a participação de vocês, que o Instituto Liberdade é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que se mantém a partir da contribuição voluntária daqueles que defendem e entendem que a liberdade e os direitos individuais são valores absolutamente inalienáveis, não é? Eu queria, então, aproveitando que nós já estamos esgotando o tempo, agradecer a presença de vocês dois. Gostaria também de pedir que vocês deem a última palavra a respeito desse nosso curto webinar, porque nós temos muita coisa para falar. Certamente vamos repetir essa conversa em breve e eu pediria, então, que finalizassem, por favor, a participação dando a sua última mensagem para argentinos, brasileiros e latino-americanos que estão nos assistindo. Ricardo, por favor. Sí. Bueno, también retribuir el agradecimiento. Creo que hay mucho que tenemos que trabajar en la región, argentinos, brasileros y de toda América Latina, porque tenemos los mismos problemas.
y así como mencionaba Eduardo, el Foro de Sao Paulo, que se creó hace 30 años, este mes se cumplen 30 años de la creación del Foro de Sao Paulo, que fue una usina del mal, ¿no? Porque en realidad fue la creación de las peores ideas y de los peores proyectos que terminaron llenando a América Latina de gobiernos colectivistas y de gobiernos empobrecedores. Si uno piensa en 1990, cuando se creó el Foro de Sao Paulo, el único país miembro del foro que gobernaba era Cuba, y luego, 30 años después, hemos tenido representantes del Foro de Sao Paulo: Chávez, Lula, Correa, Evo Morales, Tabaré, Dilma Rousseff, los Kirchner en Argentina, Mujica, tantos otros, Ortega, que es un sanguinario dictador, y todos salieron de ese foro que fue una usina de las malas ideas. Yo creo que es la hora de crear la usina de las buenas ideas y de volver a convertir a América Latina en algo próspero y creciente. Y yo comparto con Eduardo la importancia fundamental de la educación en todo esto. El peor enemigo que tenemos son los ministerios de educación en todos nuestros países, y esa es una batalla cultural que hay que dar, que me parece fundamental. Así que te agradezco y te felicito por esta iniciativa, y que ojalá se puedan hacer muchas reuniones de este tipo. Muchas gracias. No te escucho, Roberto. ¿Querés que diga algo para cerrar? Sí, por favor, Eduardo. Vamos a encerrar con la tua palabra. No, básicamente agradecerte también los esfuerzos que hace el Instituto Libertad y aquellos que nos estén escuchando, incentivarlos también para que utilicen el método de Leonard Reed en la Foundation for Economic Education. Cuando le preguntábamos: Leonard, ¿cómo hacemos para transformar nuestros países?, la respuesta que él nos daba era: sean fuentes de luz. Y para ser una fuente de luz, usted tiene que ser una persona atractiva, exitosa. Tiene que preocuparse por entender las buenas ideas y tiene que tratar de esforzarse en comunicarlas bien, didácticamente, pedagógicamente, buscar la forma de que la gente comprenda. Y siempre que esté en presencia de algún cretino, de alguna mala persona o de algún político bastardo, tener el coraje de decirle: no estoy de acuerdo, usted está diciendo boballes y puedo explicar las razones por las que lo que usted está diciendo está mal. Dedicar todos los días un rato a combatir el mal y abogar por una sociedad libre, próspera, pacífica. Muchísimas gracias, liberales, y let's go for it. An impossible is nothing. Muito bem, e é por isso exatamente que eu convidei Eduardo Marti e Ricardo Rojas para participar do nosso 7º webinar. Semana que vem teremos o próximo. Boa noite a todos, muito obrigado pela participação. Felicidades para vocês aí na Argentina, Eduardo e Ricardo. Um abraço. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Roberto. Que sigan bien. Gracias, nos vemos. Chau, Eduardo. Chao, chao. Gracias. Chau, chau.